En la página de internet de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se puede observar que esta fue fundada en 1919, después de una guerra destructiva basada en una visión según la cual una paz duradera y universal solo puede ser alcanzada cuando ésta está fundamentada en el trato decente de los trabajadores. En 1946, la OIT se convirtió en la primera agencia de las Naciones Unidas con la característica de reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, tanto de hombres y mujeres. Asimismo, se señala que los objetivos principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo, mismas que lo hacen, entre otras actividades, a través de la emisión de las normas internacionales del trabajo, las cuales las define como los instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT, gobiernos, empleadores y trabajadores, y adoptados en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, y las cuales establecen principios y derechos básicos del trabajo, y las cuales se dividen en convenios, que son tratados internacionales legalmente vinculantes, que pueden ser ratificados por los Estados miembros, o por las recomendaciones, que actúan como directrices no vinculantes. Cabe precisar que en caso de que un país ratifique un convenio, este adquiere el compromiso de incluir y armonizar en su legislación interna el contenido del mismo, y en caso de no hacerlo, puede ser sujeto de procedimientos de reclamación y de queja por los países por la violación de los convenios que han ratificado. En el caso que nos ocupa, abordaremos brevemente el convenio C-173, Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, mismo que fue adoptado el 3 de junio de 1992 en la 79ª reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo y fue ratificada por nuestro país el 24 de septiembre de 1993, pero solo por lo que hace a la parte 2 de dicho documento, en el que se señala como preámbulo: 1. La importancia de la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador y recordando las disposiciones al respecto del artículo 11 del Convenio sobre la protección del salario, 1949, y del artículo 11 del Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925. Desde la adopción del Convenio sobre la protección del salario, 1949, se ha atribuido una mayor importancia a la rehabilitación de empresas insolventes y que, en razón de los efectos sociales y económicos de la insolvencia, deberían realizarse esfuerzos siempre que sea posible para rehabilitar las empresas y salvaguardar el empleo. 3. Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador. 4. Después de haber decidido que dichas proposiciones revisan la forma de un convenio internacional, adopta con fecha 23 de junio de 1992 el presente convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992. En efecto, como se mencionó anteriormente, nuestro país solo se comprometió a cumplir la parte 2 de dicho convenio, mismo que comprende los artículos 5, 6, 7 y 8 del mismo, los cuales señalan lo siguiente. Título: Créditos protegidos. Artículo 5. En caso de insolvencia del empleador, los créditos adeudados a los trabajadores en razón de su empleo deberán quedar protegidos por un privilegio, de modo que sean pagados con cargo a los activos del empleador insolvente antes de que los acreedores no privilegiados puedan cobrar la parte que les corresponda. Artículo 6. El privilegio deberá cubrir al menos los créditos laborales correspondientes. 1. Los salarios correspondientes a un periodo determinado que no deberá ser inferior a 3 meses, precedente a la insolvencia o la terminación de la relación de trabajo. B. A las sumas adeudadas en concepto de vacaciones pagadas correspondientes al trabajo efectuado en el curso del año en que se ha sobrevenido la insolvencia o la terminación de la relación de trabajo, así como las correspondientes al año anterior. 3. A las sumas adeudadas en concepto de ausencias retribuidas correspondientes a un periodo determinado que no deberá ser inferior a 3 meses, precedente a la insolvencia o la terminación de la relación de trabajo. Y 4. A las indemnizaciones por fin de servicios adeudadas al trabajador con motivo de la terminación de la relación de trabajo. Limitaciones. Artículo 7. La legislación nacional podrá limitar el alcance del privilegio de los créditos laborales a un monto prescrito, que
que no deberá ser inferior a un mínimo socialmente aceptable. 2. Cuando el privilegio de los créditos laborales esté limitado de esta forma, aquel monto deberá reajustar cuando proceda para mantener su valor. Título: rango del privilegio. Artículo 8. La legislación nacional deberá atribuir a los créditos laborales un rango de privilegio superior al de la mayoría de los demás créditos privilegiados y en particular a los del Estado y la Seguridad Social. Sin embargo, cuando los créditos laborales estén protegidos por una institución de garantía de conformidad con la parte 3 del presente convenio, se podrá atribuir a los créditos así protegidos un rango de privilegio menos elevado que el de los créditos del Estado y de la Seguridad Social. Cabe señalar que es de suma importancia que nuestro país haya adoptado el compromiso de incluir en su normativa interna y en sus principios el contenido del convenio C-173, Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador. Lo anterior, ya que les ofrece a los trabajadores de nuestro país la protección de que ante la insolvencia del empleador, los créditos que les son adeudados en razón de su empleo deberán de tener un trato preferencial respecto a los demás acreedores del mismo, para que estos sean pagados con cargo a los activos del empleador insolvente antes de que los acreedores no privilegiados puedan cobrar la parte que les corresponda. Un ejemplo de lo anterior, cómo nuestro país ha cumplido los compromisos del convenio que nos ocupa en protección de los intereses de los trabajadores, a fin de que estos no se vean afectados más de lo que ya van a hacerlo de perder su fuente de ingresos, lo vemos en los artículos 113 y 114 de la Ley Federal del Trabajo, mismos que establecen. Artículo 113. Los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre todos los bienes del patrón. Artículo 114. Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión o pagos o sucesión. El tribunal procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de los salarios e indemnizaciones. En la página de internet de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se puede observar que esta fue fundada en 1919, después de una guerra destructiva